Vamos a demostrar el teorema de Tales. Este teorema dice que si en un triángulo ABC trazamos la paralela B'C' al lado BC, entonces se cumple esta relación que tenemos aquí. La longitud del segmento AB dividida entre la longitud del segmento AB' es igual que la longitud del segmento AC dividida entre la longitud del segmento AC'. En primer lugar, observamos que dentro de nuestro triángulo ABC podemos dibujar este triángulo verde formado por el lado BC, CC' y BC'. Por otro lado, podemos formar otro triángulo uniendo B' con C y tomando el lado BC y el lado B, B'. Si dibujamos la altura correspondiente al lado BC de cada uno de estos dos triángulos verdes, vemos que es la misma, porque como la recta B'C' es paralela al lado BC, la distancia que hay entre aquí y aquí, entre C' y el lado BC, es la misma que la distancia que hay entre B' y el lado BC, que es este segmento de aquí. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, estos dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, su área va a ser la misma porque para calcular el área de un triángulo multiplicamos la base por la altura y dividimos entre 2. Aunque a simple vista no podríamos garantizar que el área es la misma, utilizando la fórmula lo tenemos. Ahora vamos a girar. Hemos girado los triángulos para poder ver mejor lo que voy a explicar a continuación, pero es el mismo triángulo ABC con los dos triángulos verdes, B'CB y BC''C. Lo que nos interesa ahora es dibujar estas dos alturas del triángulo ABC, H1 y H2. H1 es la altura correspondiente al lado AB y H2 es la altura correspondiente al lado AC. Sabemos que los triángulos tienen tres alturas, aquí hemos dibujado dos de ellas. Podemos observar que H1, además de ser la altura del triángulo ABC, es también la altura del triángulo verde y es también la altura del triángulo amarillo. Y H2, además de ser la altura del triángulo ABC, es la altura del triángulo amarillo y es la altura del triángulo verde. En el paso 3 lo que vamos a hacer es calcular el área del triángulo ABC de dos maneras diferentes. La primera tomando como base AB y como altura H1 y la segunda tomando como base AC y como altura H2. De esta manera obtenemos por una parte que el área del triángulo ABC es la longitud del segmento AB por H1 partido por 2 y por otra parte, si la base es AC y la altura H2, el área es la longitud de AC por H2 partido por 2. Pero con estas alturas también podemos calcular las áreas de los triángulos amarillos. El área del triángulo AB'C es la base del triángulo amarillo, que en este caso es solamente hasta aquí, AB', por la altura que es H1, la misma que antes, partido por 2. Y el área de este triángulo amarillo sería su base, que es AC', por su altura, que es H2, partido por 2. Y tenemos aquí el área de este triángulo. Como consecuencia del paso 3, habíamos visto que el área del triángulo ABC era AB por H1 partido por 2 y que también era AC por H2 partido por 2. Como un triángulo tiene solamente un área, estas dos áreas tienen que ser iguales y de ahí tenemos esta igualdad. Por otra parte, en el paso 4 hemos visto que el área del triángulo amarillo AB'C es igual a esta expresión y que el área del otro triángulo amarillo ABC' es igual a esta expresión. En este caso los dos triángulos amarillos no son el mismo triángulo, pero podemos ver que tienen la misma área. ¿Por qué? Habíamos visto que estos dos triángulos, los triángulos verdes, tienen la misma base y la misma altura y por lo tanto tienen la misma área. Como los triángulos grandes ABC también tienen la misma área porque son el mismo triángulo,
pues tenemos que lo que le falta al verde para llegar a ser todo el grande tiene que ser lo mismo aquí que aquí. Por lo tanto, los triángulos amarillos tienen la misma área. Entonces, el área del primer triángulo amarillo tiene que ser igual que el área del segundo triángulo amarillo, y es la expresión que tenemos aquí. Hemos recuadrado esta expresión que hemos obtenido en azul y esta en amarillo para resaltarlas más porque son las dos expresiones que nos van a servir a continuación para terminar la demostración del teorema de Tales. Teníamos entonces estas dos expresiones que vienen de la diapositiva anterior. Ahora vamos a dividir término a término las dos igualdades y vamos a simplificar. Dividimos este primer término de la igualdad entre el primer término de la igualdad, y tenemos aquí esta división, y el segundo término de la igualdad entre el segundo término de la igualdad, y tenemos aquí esta división. Vamos a ver ahora cómo, simplificando esta expresión, obtenemos esto. Esta es la expresión que teníamos. Y vamos a desarrollar primero, vamos a simplificar primero esta parte de aquí. Vamos a ponerla en forma de división para ver más claro. Y para hacer una división de dos fracciones, lo que se hace es multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y lo ponemos en el numerador. Y luego multiplicamos el denominador de la primera por el numerador de la segunda y lo ponemos en el denominador. Hemos multiplicado en cruz. Este por este y lo ponemos aquí arriba, y este por este y lo ponemos aquí abajo. Ahora podemos simplificar aquí h1 y 2 y nos queda AB y AB'. Vamos ahora a coger esta expresión y la ponemos en primer lugar como antes, de esta manera. Aquí tenemos el numerador y aquí tenemos el denominador, y multiplicamos en cruz. AC por H1 por 2 quedaría aquí arriba en el numerador, y 2 por AC' por H2 quedaría en el denominador. Simplificamos el 2 y H2 y nos queda AC partido por AC'. Tenemos por lo tanto que AB es igual que AC'. Y esto es precisamente lo que decía el teorema de Tales. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho. Hemos cogido el triángulo ABC y dentro de él hemos dibujado estos dos triángulos verdes. Hemos visto que los dos triángulos verdes tenían la misma área, por lo tanto las áreas de los triángulos amarillos eran iguales, y hemos calculado por una parte el área del triángulo ABC de dos maneras distintas, hemos obtenido de ahí una igualdad. Luego hemos calculado las áreas de los triángulos amarillos y como son iguales hemos obtenido otra igualdad. Dividiendo esas igualdades que hemos obtenido y simplificando hemos obtenido esta igualdad, que es lo que dice el teorema de Tales, que al dividir la longitud de AB por AB' nos da lo mismo que dividir la longitud del segmento AC entre AC'.